Había un niño de 7 años que todos los días jugaba. En el patio de su casa había un columpio. Y en ese columpio él mantenía solo. Se columpiaba, un vaivén constante, todas las tardes a eso de las 4 o 5 de la tarde después de hacer las tareas. Y resulta que ese niño gritaba cada que subía, porque él se balanceaba fuerte. Gritaba, papá, papá. Y el papá nunca estaba. Pasaron años el niño gritando papá. Aquel papá estaba encerrado en una habitación, en un estudio, estudiando todos los días. Y resulta que ese papá, el niño le decía, mírame, mírame cómo vuelo. El niño quería volar, pero el papá no le hacía caso. Ese niño se llamaba Daniel y había aprendido a vivir así. Cuando el niño se portaba bien, entonces el papá le prestaba atención y le compraba un helado. Pero cuando el niño se comportaba mal y era desobediente quizás en alguna cosa, su padre lo encerraba en un cuarto, en una habitación, e incluso hasta le quitaba la comida. Lo dejaba hasta 48 horas en ayunas al niño. Ese era el castigo que tenía el papá. Hay veces el papá de él le sonreía, otras veces le gritaba, otras veces le decía que lo amaba, pero otras veces ni siquiera le dirigía la palabra a su hijo. El niño creció considerando que los padres eran así, que el amor del padre era así. Y resulta que el niño, por más que hacía cosas buenas, no era suficiente. Y el tiempo pasaba y pasaba y el niño no lograba llamar la atención del padre. Y por un momento él se dio cuenta que existía un Dios como todos nosotros. Así no nos prediquen, sabemos que dentro de nosotros existe un creador. Y él se daba cuenta que había un creador y él decía, seguro ese Dios debe de ser así como mi papá, que unos días está bien, otros días no, un día si me porto mal me castiga, me masacra, y otro día si me porto bien me bendice. Y ese niño, a causa de eso, se empezó a alejar de Dios. Él dijo, si así es mi padre, pues ¿cómo será el padre que está arriba? Será hasta más fuerte. Y es esa visión de padre con barba, con pelo blanco y un bastón, lanzando juicio sobre la eternidad, ¿cierto? Esa es la visión que nosotros tenemos de Dios cuando chiquitos. Y él creía que también Dios era así, como un vaivén en su columpio. Que cuando iba le gastaba, le daba helado, y cuando venía lo maltrataba y lo ponía a aguantar hambre. Un día Daniel ya era adolescente y Daniel intentó quitarse la vida por un momento, pero él llegó a ese punto porque no encontraba amor. Él encontraba un padre de vaivén, un padre que tenía mezclas, un padre que un día era amor y otro día era odio, un padre que hoy hablaba y el otro día guardaba silencio. Y él pensaba que Dios también era así, y entonces él dijo, de nada sirve vivir. Y justamente cuando él se iba a quitar la vida, escuchó una voz en su corazón. Y esa voz de su corazón nunca le dio la espalda, nunca lo regañó, e incluso le habló con una ternura tan irresistible y le dijo lo siguiente: hijo, yo nunca he estado enojado contigo, siempre te he amado, aun cuando caes, estoy contigo. Yo no te bendigo por lo que haces, sino que te bendigo por lo que eres en mí. Ese Padre que es Jesucristo le estaba hablando a ese niño a su corazón, justo antes de quitarse la vida. La palabra dice que aún en el hecho de muerte Dios nos da la oportunidad a nosotros de ser salvos, y dice que el evangelio será predicado por todo el mundo antes de que venga el fin. O sea que ningún ser humano se queda sin recibir a Jesucristo. O lo rechaza o se quita. Ese día Daniel entendió algo: que Dios no es bipolar, que Dios no es un ser humano como castigan los seres humanos a los seres humanos,
Y que en Cristo ya él no cambia de humor, porque en Cristo está con él y Dios ama a su Hijo por cualquier cosa, por encima de cualquier cosa. Y cuando Daniel entiende eso, hay un cambio completamente en su vida. Él entendió que no había un Dios bipolar, que había un Dios constante, que Dios ya no se enojaba con él, ni que lo amaba por ratos, sino más bien que en Cristo, junto con nosotros, Dios era totalmente satisfecho, por más imperfecto que nosotros fuéramos. Y hoy vamos a revisar a profundidad en la palabra toda esa imperfección que tiene el hombre, cómo Dios la ama. Hay muchas personas que la gente cree, hay muchas personas que creen que no se le acercan a Dios porque no hay una forma de que Dios lo vea con amor por lo impuro que son. Hay personas que están adictos a las drogas, adictos a la prostitución, a la pornografía, y se encierran en vez de decirle al Señor, levantar el rostro y decir yo no puedo. Y resulta que es justamente en esa debilidad y en esa imperfección donde Jesucristo se perfecciona. Entonces, entre más imperfecto sea usted, más poder hay en Jesucristo. ¿Sí la ven? El negocio es decir, yo soy imperfecto. El negocio no es decir, yo soy perfecto. Jesucristo vino por los impíos. Él vino por lo perdido. ¿Y quiénes aplican de aquí? Todos aplicamos. O sea que Él vino ¿por quién? Por todos, ¿cierto? Y yo escucho, hay veces personas que dicen, el Señor está enojado conmigo, y hay veces está contento y otras veces que no. Hay veces me bendice y otras veces me maldice. Hay otras que cuida de mí, hay otras que quizás me abandona. Hoy me prospera y quizás mañana, si me porto mal, entonces me manda la pobreza, porque esa pobreza la va a usar como un castigo. Y eso es lo que la gente piensa. Y eso no fue lo que Jesús dijo. Eso es contra a lo que Jesucristo dijo. Y el apóstol Pablo estaba impactado cuando Dios lo empezó a utilizar, de cómo la gente estaba recibiendo a Cristo y estaba siendo manipulada, cosa que aún pasa aquí en la tierra, en muchas iglesias o en la mayoría, que juegan con la fe de las personas, señalando el pecado y mostrando que la gente tiene que ser perfecta para agradarle a Dios. Y entonces, como consecuencia, la gente no puede acercarse a Jesucristo. Y señores, hoy vamos a desenmascarar la mentira que está confundiendo a miles de creyentes acerca de este vaivén, de este Dios mal geniado y amoroso, cuando no es así. Entonces yo le invito a usted a que se saque de la cabeza eso, que se quite de la cabeza que Dios es un Dios doble ánimo. Él no es un hombre, ni es hijo de hombre. Él lo que jura, lo hace, lo cumple. Lo que Él declara, lo cumple, porque Él es un Dios eterno. El tiempo está solamente aquí en la tierra. Donde habita Él no existe el tiempo. O sea que Él ya conoce todo. Él ya conoce qué vas a almorzar mañana. Él ya sabe el próximo pecado que vas a hacer y ya te lo perdonó también. Y ya vamos a entender eso. ¿Cómo así que también ya lo perdonó? No entiendo eso. En Isaías 53, hoy voy a predicar con amor, no voy a gritar. ¿O quieren que grite? No. En Isaías 53, la gente le gusta que grite, ¿no? En Isaías 53, Dios profetiza a Jesucristo, a nuestro Mesías. Y ahí dice que va a descender el del mismo cielo, ¿cierto? Y más adelante, en el capítulo 54, Dios hace un juramento después de haber profetizado a su Hijo. Y el juramento es que Él dijo que nunca más se iba a enojar con nosotros. ¿Cómo así? ¿Verdad? No, en serio. Él dijo que nunca más se iba a enojar. Dice en el verso 9, el capítulo 54 de Isaías:
Así como juré en los tiempos de Noé que nunca más permitiría que un diluvio cubriera la tierra, ahora también juro que nunca más me enojaré contigo ni te castigaré. Nunca más me enojaré contigo ni te castigaré. No entiendo. Y yo que mantenía pensando que Dios me castigaba todos los días por mis malos comportamientos. Dios no es un hombre. Él lo juró. ¿Han visto algún diluvio después del de Noé? Ni va a pasar. Asimismo, Dios no se va a enojar con nosotros nunca más. Ni nunca más nos va a castigar. Hay una sola forma de que Dios nos castigue. Y ahorita ya la vamos a ver. Estamos en Cristo, no somos castigados. Estamos sin Cristo, somos castigados. Ya la vamos pillando, ¿no? Ahora, yo quiero que los que estamos en Cristo nos afirmemos en Cristo con esta película que vamos a descifrar acá. Y los que aún no están en Cristo, le presten mucha atención a esto porque es muy sencillo pasarse a Cristo. Es como decir: Señor, yo soy un pecador y soy inmundo. Y la verdad yo no puedo solo, estoy perdido, te acepto, justifícame, yo te creo. Y nos pasamos para acá. Y creemos que no es por lo bueno que nosotros lleguemos a ser, sino por lo bueno y lo perfecto que fue Jesucristo, que nos perfecciona a nosotros. Entonces seguimos siendo pecadores, pero tenemos a Jesucristo que aboga por nosotros ante el Padre. Con eso nosotros ya nos pasamos al lado derecho, a la diestra del Padre. ¿Sencillo o difícil? Es más sencillo de lo que usted pensaba. Antes pensábamos que seguir a Cristo era durísimo. Y resulta que es más fácil de lo que usted cree. Es más duro estar en la calle, sufriendo, sin alguien que pague por ti. El día que te mueras te vas para el hueco porque no tenías a una persona que te justificara. Siendo imperfecto mueres sin Cristo para el hueco. Siendo imperfecto mueres con Cristo para el cielo. ¿Cuál quieres tú? ¿Cuál quieres tú? Dile al que está a tu lado, ¿cuál quieres tú? Entonces Dios no está enojado contigo. Él está en paz contigo porque todo su enojo Él se lo mandó al cuerpo de su Hijo en la cruz. El Viernes Santo a las 3 de la tarde. A las 9 empieza la masacre con Él y a las 3 muere. Ahí Dios deposita toda su ira, toda. ¿Le sobra algo cuando usted dice todo? Hey, me gasté toda la plata. No, páseme lo que le quede. No hay forma. Se gastó la plata toda. Toda la ira Dios la deposita sobre el cuerpo de Cristo. Entonces, Dios juró nunca más romper o nunca romper ese juramento que hizo. Nunca más castigarte, nunca más maldecirte si estás en Él. Entonces la introducción impactante de esto es que hay personas que dicen: hoy me sana Dios, pero mañana puede que haya una enfermedad o una lesión o un cáncer que me mande Dios para masacrarme y por el castigo que... No hay forma de que eso pase. Cuando tú estás en Cristo, tú reinas sobre la enfermedad, reinas sobre la pobreza y sobre todas las cosas malas que existan. ¿Por qué los cristianos no reinan? Porque no entienden esto. Cuando yo reino con Cristo, no hay forma de que Satanás me ataque. Pero estoy mezclando y quiero ser bueno y también reinar. Hay forma, porque si incumplo un mandato de la ley, toda la maldición cae sobre mí. Y ya lo vamos a ver. Hay personas que dicen que Dios les perdona los pecados hoy, pero mañana se levantan diciendo: hoy, vamos de nuevo. Vamos a volver a decirle a Dios y a tratar de ser perfectos porque necesito que hoy también me perdone Dios los pecados. Y como ayer me bendijo en la tribu, entonces tengo que ir mañana a la otra iglesia enseguida
para que Dios también me bendiga en esa iglesia. Y tampoco es así. Él ya nos bendijo para siempre. Pero es que hoy me bendijo y mañana me va a maldecir porque es que le vi el trasero a una mujer que iba pasando y estaba muy bonita. Tampoco. Si tú cometes un pecado, ante Dios todos los pecados son iguales. Unas personas van a demorarse más en el proceso hacia la perfección que otras, porque quizás humanamente sus delitos son menores que otros, pero siguen siendo ante Dios imperfectos, ante Dios pecadores y ante Dios humanos. Pero Dios ve al hombre enfermo, perdido a través de Jesucristo. ¿Y cómo Dios ve a Jesucristo? Perfecto, ¿cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, señores, les doy la bienvenida a los que están en el enlace y a todos los que están aquí al cristianismo esquizofrénico. Ese es un cristianismo o un evangelio que cambia de humor, un Dios bipolar que hoy ama y mañana se enoja, que hoy abraza y mañana te rechaza. Y aquí es donde nace esta conferencia, señores, el gran engaño. Hemos estado engañados por siglos, incluso desde que se funda la iglesia. Desde que se funda la iglesia fuimos engañados, porque habían personas que iban y predicaban la ley y querían volver al cristiano judío. Incluso ahorita podemos ver que hay personas que se dicen ser israelitas y son personas de Cali, son personas de Yumbo, y se dejan crecer el pelo y el bigote, que porque son israelitas y no. Nosotros somos gentiles, hermanos de Abraham por la fe, ¿cierto? Todas las promesas de Abraham llegan a nosotros por la fe, no porque no hubiésemos nacido 400 años antes de Moisés, que fue Abraham. Entonces, ¿por qué el gran engaño, señores? Porque muchos creyentes viven atrapados en un mensaje distorsionado, un mensaje donde se manipulan y se mezclan dos cosas. Se mezcla la ley de Moisés, que fueron 613 leyes que usted tenía que cumplir, y se mezcla a la persona de Jesucristo, que es la gracia. Entonces el resultado de esto es que hay muchos creyentes inseguros, hay muchos creyentes agotados y llenos de culpa. Y resulta que el problema de hoy no es el pecado. El pecado va a existir siempre. ¿Quién es el único que es perfecto? Jesucristo. Pero el problema no es el pecado. El problema es la falta de revelación, y como consecuencia, pues entonces yo no entiendo que, como no tengo revelación, yo no entiendo que con Jesucristo reino, y al no entender que con Jesucristo yo reino, entonces me agoto, vivo lleno de culpa porque creo que tengo que ser buena persona, y al final nunca lo voy a hacer y me arruino y me avergüenzo y no me siento merecedor del Señor. Y eso nunca lo dijo el Señor. Hoy vamos a desbaratar toda esa manipulación que nos han querido meter desde chiquitos, que hizo que Brandon estuviese 14 años sin ir a la iglesia, sin predicar el evangelio, porque fumaba marihuana. Y entonces Brandon intentaba cada 6 meses dejar de fumar marihuana para poderse acercar a Dios. Y yo no había entendido que Dios había venido por los marihuaneros. O sea, cuando Jesús llamaba a la gente, llamaba al marihuanero primero, luego llamaba a la prostituta, luego al ladrón, luego al homicida. Llamaba primero a los delitos mayores y luego a los menores. Venid a mí todos los cargados y cansados, que yo os daré descanso. Y hoy en día, cuando usted le pregunta a un cristiano que Dios cuándo está contento con él, adivine qué le dice el cristiano: cuando hago lo correcto. Siempre que hago lo correcto, el Señor está contento conmigo. Y usted le pregunta, ¿y cuando no hace lo correcto? Ellos dicen, Dios se enoja conmigo.
y entonces por eso yo me aflijo, porque yo soy muy mala persona. ¿Cierto? Y así se la pasan, y me la pasé yo, por eso tendría que gritar un poquito más, pero dije que iba a dar amor hoy. Y entonces esa no es la gracia, señores, ese no es el evangelio, eso es un gran engaño. Y tienes que quitarte hoy ese engaño de la cabeza. Ese engaño, todo lo que es engaño es mentira. ¿Quién opera bajo el engaño? Satanás. Cuando tú estás engañado y cuando tú vives en las obras y en la gracia, mezclando, estás engañado, y justo ahí es donde Satanás está gobernando. Porque te hace pensar que tienes que vivir en una casa hoy y en la otra mañana, y cuando piensas estás en una incertidumbre porque no sabes en qué estudio te acomodas mejor, y el colchón de allá te funciona 3 días, pero luego te aburres y te vas para el otro colchón, y luego te llega el recibo en estrato 6 y en estrato 3, y luego prefieres quedarte en estrato 3 porque es más barato, y quedas confundido. Entonces vamos a desenmascarar esta confusión. Entendemos que hay casi 3,000 religiones en el mundo, ¿cierto, pastor? 3,000, algo así. Pero yo las voy a segmentar en dos. Voy a segmentar una que es fundamentada en las obras, y vamos a segmentar la otra que es fundamentada en un regalo inmerecido. Por acá yo tengo que dar, y por acá tengo que ¿qué? Recibir. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Entonces yo vivo en 2 pactos, vivo en 2 mundos, aunque parecen uno. Y yo tengo que definir en qué pacto quiero vivir, si en el de obras o en el de un favor inmerecido. Es como tener 2 padres. Este padre de acá te masacra cuando haces cosas malas, y este padre de acá te ayuda, te levanta y te bendice cuando haces cosas malas. Todos somos malos, unos más que otros. La diferencia es que unos tenemos a Jesucristo, y si yo me enfoco en ser buena persona, nunca lo voy a hacer. Esas son las obras. Te enfocas en una obra, nunca la vas a lograr. Pero cuando te enfocas en la persona de Jesucristo, Él te perfecciona tus obras. Y entonces, como consecuencia, 3, 4, 6 meses después de estar en la persona de Jesucristo y de afirmarme en la roca, yo soy transformado. ¿Cuántas personas han sido transformadas por la gracia del Señor? Ese es el gran secreto, que no es secreto porque todo se reveló, pero ha sido un gran secreto para nosotros los cristianos, porque quienes se han subido en las tarimas nos han enseñado algo confuso. Porque entiendo que con el miedo yo controlo a las multitudes, pero también puedo entender que si les hablo de la gracia se van a desordenar. ¿Y cómo desordenarme yo si la gracia es Jesucristo? No hay forma, ¿cierto? Y muchos creyentes viven atrapados entre estos 2 pactos, en el de Moisés y en el de la gracia de Jesús. Y esto crea una confusión extremadamente peligrosa, señores. Yo quiero que revisemos cómo funcionan los 2 pactos. El pacto antiguo, que es la ley, 613 mandamientos, está basado en el desempeño humano. Si haces las cosas bien, tienes un premio, la bendición. Pero si haces las cosas mal, maldito eres. ¿Está buena esta, no? ¿O no? ¿Está buena o no? Yo no la quiero. Si no, Jesús, ¿para qué vino? Pero cuando Jesús muere en la cruz, trae otra que ya la vamos a hablar. Y mire lo que dice Gálatas 3, versículo 10, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pero escrito está: maldito
todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley, para hacerlas. ¿Qué dice? Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. ¿Qué quiere decir? Que si tú fallas o recaes en una cosa mínima, todo el peso de la ley recae sobre ti. Todo. O sea, si mintió, el peso de las 613 leyes cae sobre ti. Por eso usted ve personas arruinadas que van a la iglesia siempre. Porque creen que por obras van a agradarle al Señor. Y cuando Pablo hablaba esto, el contexto histórico y la doctrina exacta, le decía a los Gálatas y le gritaban. Los Gálatas actualmente son Turquía. Y ellos pues eran cristianos gentiles como nosotros. Habían recibido el evangelio por la predicación del apóstol Pablo. Él salía a evangelizar, cosa que hoy ya no hacemos a pie, hacemos más por redes sociales, ¿cierto? Yo evangelizo más por redes sociales. Si Pablo hubiese tenido transmisión por YouTube, el man era re famosísimo. Tuviera streaming de 500,000. Sería el streamer más famoso de toda la historia. Pero cuando él salía a predicarle a los gentiles, o en Gálatas, se encontraba con unos judíos arcaicos, con unos judíos religiosos. Se llamaban o les decían los judaizantes. ¿Por qué le decían los judaizantes? Porque ellos querían volver al gentil, querían volverlo judío. Y yo no, yo soy de Cali. Yo no quiero ser judío, yo quiero ser caleño. Cuando Jesucristo salía a predicar a las playas, ¿qué representaba? Siempre salía del pueblo a la playa a predicar. ¿Por qué? Porque en el pueblo le daban piedra cuando predicaba y en la playa lo escuchaban. ¿Qué quería decir? Que a toda la expansión de la tierra le iba a llegar con mucho más poder el evangelio. La playa, el mar significa planetas, no mentiras, países. Entonces, incluso el apóstol Pedro cayó en hipocresía por querer agradar a estos judíos legalistas. Y entonces Pedro salía a predicar la gracia y se daba cuenta que los legalistas predicaban a Jesucristo, pero querían circuncidarlos, querían guardar los días de reposo, las fechas, las fiestas. Y Pedro se avergonzó porque decía: ellos son mi pueblo y yo vengo por la ley quién sabe cuántos años. Y entonces se hizo a ellos. Y esa era la discusión que tenía el apóstol Pablo con Pedro. Y estos judíos legalistas entraban a las iglesias y miren lo que hacían. Decían: está bien que crean en Jesucristo, pero también hay que cumplir la ley de Moisés. Hay que cumplirla. Imagínense lo peligroso. Cree en Jesucristo, pero le tiro candela a la cruz porque no sirve para nada, porque le estoy diciendo que tiene que cumplir la ley. O sea que creo de boca, de labios, pero no estoy creyendo en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y esto confunde a muchos, señores. Algunos piensan que tienen que combinar la fe en Cristo con la ley para agradarle al Señor. Y están errados hasta hoy. Repítale al que está a su lado ahí: hasta hoy estuve errado. Entonces, cuando el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas esta carta, él estaba haciendo una gran corrección y los estaba exhortando. Y ustedes ven desde el capítulo 1 de Gálatas cuando él empieza a exhortar. Y él dice: ¿cómo es posible que venga Jesucristo y ustedes estén predicando un evangelio diferente a él? Y luego lo regaña y le dice: que sea maldición quien predique un evangelio diferente a Jesucristo. Y hoy hay miles de iglesias que predican un evangelio diferente al de Jesucristo, porque el evangelio de Jesucristo lo comunican de una forma para que la gente peque
y se vaya a parcharse a una discoteca. Pero el problema sigue siendo la falta de revelación, incluso de nosotros los predicadores. Entonces, ¿por qué Pablo cita Gálatas 3:10? Él dice que maldito sea el que predique un evangelio, e incluso si viene un ángel del cielo a predicarles un evangelio diferente, incluso si usa un ángel, yo no le puedo hacer caso. Maldice las palabras también del ángel, si fuese un ángel. Entonces Pablo está diciendo algo contundente, que vivir por la ley tiene que cumplirla absolutamente toda. Porque si usted falla en una sola cosa, toda su vida es absolutamente maldita. Y resulta que en Deuteronomio, capítulo 27, verso 26 dice: maldito el que no confirmare las palabras de la ley para hacerlas. Y ahí gritaba duro en voz alta: y dirá todo el pueblo, amén. Aquí la ley estaba sido lanzada y maldecía a todas las personas que entendieran la ley, que la tuviesen en la mano, pero que no la hiciesen. Y eso es un peligro, señores, porque las maldiciones no solamente recaen sobre ti, sino que recaen hasta la cuarta generación. Tienes un hijo, tu nieto, tu bisnieto y tu tátara, ¿cierto? Y allá luego tu tátara resulta que si no lo comunicó bien, entonces se va a 8 generaciones, hasta que tú llegas aquí a la 8ª generación y entiendes esto y decides cortarlo. ¿Cómo decides cortarlo? Recibiendo la gracia de Jesucristo. Señores, la gracia no es una palabra, la gracia es una persona. ¿Cómo se llama? ¿Por quién vino Jesús? Por los pecadores, por los impíos, por los imperfectos. Por eso ahorita que ya vamos a tener la bodega dentro de poco, vamos a ponerle: bienvenidos pecadores. Yo creo que va a ser la única organización que va a tener grande así: bienvenidos pecadores. La gente va a pasar y a decir: ¿what? Yo soy de aquí. Habrán algunos religiosos que creerán que allá nos estamos parchando con whisky, predicando la palabra con ron. Está bien, que piensen lo que quieran. A mí lo único que me interesa es que yo pueda predicar, o que la tribu pueda predicar, un evangelio real. Y yo elevo el único evangelio que existe. Entonces, señores, aquí Dios establece en Deuteronomio 27:26 que quien no cumpla cada una de las reglas de la ley, automáticamente le aplican absolutamente todas las otras maldiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley no tiene un margen de error. En la ley tú no puedes ser 95% obediente y 5% desobediente. No hay forma. Ni siquiera 99% obediente. ¿Usted imagina una persona 99% obediente? Yo vi como 70. Yo no llego ni aquí, ni al tercer piso llego yo. Donde venga el arrebatamiento no subo, ni me muevo aquí, medio hago así. Como que el viento como que me movió y ya. No califico. Yo estoy en el proceso de perfección. ¿Cómo yo empiezo a llegar a la obediencia? A través del amor. Por eso Jesucristo dijo: resumo los mandamientos en el amor. Amarás a Dios con toda tu fuerza, toda tu alma, todo tu corazón, todo tu cuerpo, toda tu empresa, toda tu familia, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando yo amo a Dios, por amor lo obedezco. O sea que cuando yo amo a Cristo, el amor que tengo por Cristo hace que yo sea obediente a las leyes. No es que yo vaya a dejar de honrar a mi papá y a mi mamá y honrar a Dios, y yo voy a empezar a jurar y a maldecir, y entonces saboteo los 10 mandamientos. No. Yo, si quiero cumplir los 10 mandamientos,
no los voy a cumplir. Pero si quiero amar a Jesucristo, Él me hace cumplirlos. Ay, por ahí me salió una mentira piadosa porque llegó el gota a gota y no le abrí la puerta. Eso no te va a condenar. Pero la próxima vez o la segunda o la tercera vez que llegue, el Espíritu Santo te va a decir, ábrele, dale la cara y dile que le vas a pagar. Con mucha vergüenza, no importa, yo te respaldo. ¿Sí la ves? Cumplí la ley. ¿Pero en dónde? En Jesucristo. ¿Con quién? Con Jesucristo, no conmigo. Entonces aquí Pablo estaba diciendo que ahora los cristianos están malditos si no cumplen nada de la ley. Y que si ellos insisten en justificarse por la ley, entonces que asuman las consecuencias. ¿Quieres justificarte por la ley? ¿Quieres ser buena persona en tu humanidad? ¿Quieres ser moral? Si quieres ser moral, no vas a ser moral. El evangelio no se trata de ser moral. El evangelio se trata de amar a Jesucristo con todo mi corazón. Y Él me perfecciona mi moralidad como regalo. Eso es una añadidura. Pero si yo intento ser moral, muero en el intento. O sea que todas las fallas que tengas, por más mínima que sea, van a hacer que tú acarrees absolutamente toda la maldición. Y eso es lo que yo quiero que entiendan ustedes, señores. ¿Y cuál es la solución que Pablo da para esto? La persona de Jesucristo, la gracia del Señor. Esa es la solución. Mire lo que dice Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Repita conmigo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Repita conmigo. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea que ya Cristo nos redimió de toda la maldición, porque Él se colgó en un madero. No lo colgaron, Él se colgó. Él dio su vida. Y al colgar toda su maldición, entonces ya nosotros somos redimidos. Ya nada de eso nos cae a nosotros. No es que usted mañana ya no le vaya a caer todo. Usted tiene que ir en un proceso en su vida de revelación, para que el Espíritu Santo lo vaya moviendo hacia la gracia. Porque usted no va a entender la gracia en una prédica ni en dos. Todo es revelación. Aquí vas a tener 2 o 3 revelaciones, la próxima 2 o 3, y quizás en 2 o 3 meses vas a estar más claro. Por eso este mensaje no se predica una vez cada mes. La gracia es Jesucristo, y Jesucristo se predica siempre. No se predican testimonios de humanos, no se predican paseos, no se predican aviones ni compras. Se predica a la persona de Jesucristo. Y Pablo aquí grita con amor, señores. Dice a los Gálatas, en el capítulo 3, verso 13, que dejen de intentar ganarse lo que ya fue dado por la gracia, que no se vuelvan a esclavizar, que si ya nosotros creemos en Jesús, ya no estamos bajo la maldición de la ley. Eso es lo que Pablo les gritaba. ¿Usted imagina a Pablo gritándoles eso en la calle? A los Gálatas, así en las multitudes. Y por ahí los religiosos mirando así como que, no puedo creer que sea tan fácil. Una amiga llega a una conferencia y luego vamos a almorzar y me dice, yo no creí o yo no creo todavía, me queda muy difícil, porque eso es como muy fácil. Y entonces, ¿para qué vino Jesús? Jesucristo vino a dar toda la salvación. Él quiere que todos seamos salvos. Y si quiere que todos seamos salvos, no podía dejar que nosotros fuésemos salvos por la ley. Lo que hizo Jesús poniendo la ley, primero fue porque el pueblo lo quiso, el pueblo pidió la ley, por eso la dio. Y segundo, simplemente es para que tú te dieras cuenta lo inmundo que sos, y que jamás nunca podrías ir al cielo si no tenías a un redentor. Y por eso Él empezó a armar el plan perfectamente construido, y luego llega y aterriza.
en una BM. Ah, no, él no aterrizó en BM, él aterrizó en un burrito. Hoy los pastores es que aterrizamos en BM. Ay, Dios me perdone. Entonces, señores, la ley fue temporal. La ley no fue para siempre. Porque hace 2025 años hubo un acontecimiento que rompió absolutamente la historia. La partió en dos, que fue la obra que hizo Jesús en la cruz. Y ahora revisemos el nuevo pacto. Ya estamos claros que acá no hay forma alguna de ir al cielo, ¿cierto? Dígale al que está a su lado. En la ley no hay forma de ir al cielo, dígale. ¿Quieres ir para el cielo? Tienes que entender la gracia, dile. Ahora, ¿por qué en la ley no? Porque por obras no seremos salvos. O sea que por obras depende de quién, de mí. O sea que si depende de mí la salvación por obras, ¿de quién sería la gloria? Mía. Pero si la salvación depende por Jesucristo, ¿de quién sería la gloria? ¿Y quién se quiere robar la gloria de Dios? Nadie. O sea que usted tiene que vivir en la ley. No. Usted cumple la ley por amor a Jesucristo. Yo hoy miento menos por amor a Jesucristo. Yo hoy peco menos por amor a Jesucristo. Hoy se me tuerce la cabeza cuando veo una mujer bonita, menos por amor a Jesucristo. ¿Se me va a dejar de torcer la cabeza? No. Aunque sea pastor y predique el evangelio, hay veces la cabeza se va sola. Por inercia, como que... Y luego me acuerdo que soy cristiano y me hago así. No sé si a los pastores nos pase esto a todos, pastor. Mejor no responda. Entonces, señores, revisando el nuevo pacto, que es Jesucristo, que es la gracia, es una persona, no es una frase ni es una palabra. Se basa absolutamente en todo lo que hizo Jesús. Jesucristo cumplió la ley. Él la cumplió en lo absoluto. En lo absoluto la cumplió. Tanto así que cuando Él iba caminando, Él cumplía a la perfección cada ley. Y Él decía, si tu ojo te hace caer, quítatelo. Él estaba cumpliendo la ley. No es para que usted le diga eso a un hermano. Hey, si tu ojo te está volteando el ojo, no, seríamos tuertos y más. Aquí no hubiera mandado los ojos que tienen los serafines. Es más, ni nos alcanzaba. Tendríamos que estar trayendo a Jesús para que nos acomodara los ojos todos los días. Y Él cumplió la ley a la perfección. Y le dijeron, entonces Jesús, viniste a eliminar la ley. Entonces Jesús le dijo, no, yo no he venido a eliminarla. Yo he venido a cumplirla. Dígale al que está a su lado, Jesús la cumplió por mí. Ya está. Por eso Él dijo, consumado es, hecho está, trabajo está, y luego se sienta a la diestra de Dios Padre. ¿Por qué se sienta un trabajador? Porque terminó. Oh. Ya la terminó. ¿Quién opera? El Espíritu Santo, que descendió el día de Pentecostés. Ahí se funda la iglesia y ahí es donde opera el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de que mi mirada esté en Cristo siempre. Por eso Él lo dejó en tu corazón. Por eso hay personas que no han recibido el Espíritu Santo y se desenfocan. Pero una vez reciben al Espíritu Santo, se le daña la traba, se le daña la fornicación, se le daña el parche el fin de semana, se le daña el sople. ¿Por qué? Se mete el sople y dice, ¡oh, Señor! ¿Por qué? Porque estás contristando al Espíritu Santo que está en ti. Y Él hace que, aún estando en la inmundicia, puedas mirar a Jesús y le digas, Señor, perdóname. ¿Y cómo hacemos para que esas miles de personas, millones de personas que han recibido el Espíritu Santo y no entienden la gracia, puedan venir a congregarse?
Si es que los tienen engañados y confundidos afuera, creyendo que tienen que dejar de soplar para venir a Cristo. Y no es así, señores. Dios ya no evalúa lo que tú haces. ¿Cómo va a evaluar lo que tú haces si Él ya lo hizo todo? ¿Para qué? Hebreos 10 verso 14 dice: porque por una sola ofrenda, una sola, hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque por una, o sea, ¿necesitamos más obras? ¿Hizo para qué? Para siempre. Perfectos. ¿Humanamente tú eres perfecto? No. ¿En Cristo? Sí. Por eso cuando estamos en Cristo ya no juzgamos, ya no señalamos, ya no maltratamos, ya no robamos, ya no herimos. ¿Por qué? Porque somos perfectos. Brandon, pero eso no lo puedes decir afuera porque la gente te va a decir que tú no eres perfecto. No, afuera yo no soy perfecto. Yo soy perfecto aquí. Y en mi conciencia y en mi ser, porque sé que en Cristo soy perfecto. Pero cuando salgo afuera ante mis clientes soy imperfecto, cometo errores. ¿Cristo me va a justificar ese error? No, tengo que pagarlo, ¿cierto? Es el business de afuera. Estamos hablando espiritualmente. Mi carne la puede tocar el mundo quizás. Puede haber aflicciones, claro que sí. Pero mi espíritu le pertenece a Cristo. Y en ese espíritu yo soy perfecto. Efesios 2, verso 8 y 9 dice: porque por la gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Y cuántos saben que el don o los dones son irrevocables? O sea que al decir que esto es don de Dios, ya la salvación no depende de mí, sino que depende de Dios. La ley dependía ¿de quién? Del hombre. O sea que nadie podía haber sido salvo por la ley porque dependía del hombre, pero no por obras, dice, para que nadie se gloríe. No tengo por qué gloriarme si soy bueno. Yo soy bueno porque soy hijo del rey. Yo soy perfecto porque soy hijo de un perfecto. Yo gobierno porque gobierno con el perfecto. Pero yo no soy bueno porque yo sea bueno, no. Yo soy malo, pero en Cristo soy perfecto. Los dormidos digan amén. Gracias. Entonces, ¿cuál es la mentira, señores? ¿Y cuál es el engaño? El engaño de muchos cristianos es que dicen: Dios me trata según mi comportamiento. ¿Cierto? ¿Y hoy cómo me comporté? Me comporté mal. Y entonces Dios me trata mal. Y adivine qué pasa. Le va mal, bebé. Le va mal. ¿Por qué? Porque estás queriendo ser perfecto. Estás queriendo ser bueno. Y por obras, la justificación de Jesucristo no está en ti. Aceptas a Jesús, pero quieres ser bueno. Entonces Jesús dice: otra vez me viruló el niño. Venga, bebé. La gracia no depende de ti. Depende de mí. Mírame a mí. Ponme los ojos en mí. Yo soy perfecto y te perfecciono. Yo fui abandonado para que tú pudieras ser adoptado. Yo morí en la cruz para darte vida a ti. Y otra vez. Entonces vuelve y me enruta a Jesucristo, ¿cierto? ¿Y cuál es la verdad en Cristo? Que Dios me trata según el sacrificio perfecto de Jesucristo. O sea, la verdad es que Dios me trata según el sacrificio en la cruz. Ahí es donde Dios me trata. ¿O cómo me trata? Según a lo que su Hijo hizo. Y lo hizo perfecto. Murió desangrado, devastado. Le sudaba sangre cuando lo iban a arrestar. ¿Cuántos de aquí han sudado sangre? Es que a mí me tocó una vida muy trágica y no. Yo siento que este mundo no es para mí.
y le tira a cortar aquí la yugular, a la yugular de acá. ¿Cierto? Cuando llore sangre se toma un selfie y lo sube a Instagram para seguirlo. Entonces, Dios te ve a través de ¿quién? En la gracia, en el nuevo pacto te ve a través de Jesús. Entonces, cuando Dios mira hacia abajo, ve al mundo y ve la inmundicia y ve la perdición y ve que el 95% de las almas están perdidas. Y de ese 95% la gran mayoría han aceptado a Jesús, pero no han entendido la cruz. Y entonces un poquito de porcentaje que aceptan a Jesús y que aceptan a la cruz, Él alcanza a mirarlo. Pero el filtro es Jesucristo. Y entonces cuando Dios ve a ese poquito porcentaje que entiende la gracia, ve a Jesús. Y si estos manes son muy perfectos, que llegue el rapto para que vayan todos conmigo ya porque están hermosos. Parecen unos conejitos. ¿Ya has visto que los conejitos todo el tiempo se limpian y mantienen limpiecitos? Y son duros cazarlos. Usted quiere cazar un conejo, es duro. Son bien ariscos y corren harto. Así nos ve Jesús, como unos conejitos. Así nos ve Dios, como unos conejitos en Cristo. Hermosos, resplandecientes, con diseño. Ahora miremos el daño psicológico de este mensaje mezclado. Hoy Dios está feliz y mañana quizás no. Y este pensamiento hace que hayan creyentes que oren con miedo, sin entender que ellos reinan y gobiernan sobre las tinieblas. Y no quieren leerse un libro de guerra espiritual porque creen que Satanás los va a atacar. Y no quieren reprender a un demonio a las tinieblas porque creen que no tienen poder. Hay gente también que le sirve a Dios por mérito propio y por mérito humano, creyendo que sirviéndole o poniéndose una camisa de servidor de una iglesia, van a agradar a Dios. Y no, tampoco. Usted le sirve a Dios como respuesta de amor. Usted no le sirve a Dios para posicionarse con una camisa, no. Aquí todos somos iguales. Una iglesia cansada, una iglesia cautiva, cristianos endemoniados. ¿Por qué? Porque no entienden que Dios gobernó sobre las tinieblas y llevó cautiva la cautividad. Si tú recibes la libertad de Jesucristo, no hay forma alguna que tú vivas endemoniado. Quizás hayan espíritus que te puedan persuadir como persuadieron a Pedro, pero no van a gobernar sobre tu vida porque la propiedad intelectual, la propiedad terrestre, ¿le pertenece a quién? Y si yo le pertenezco a Jesús y Él tiene las escrituras de mi cuerpo, si Satanás viene a querer entrar en mi corazón, en mi vida, no hay forma. Ey, quieto bebé. Pero hay cristianos que quieren ser buenos y entonces juegan en el terreno allá y en el terreno acá y al final están confundidos porque se les pierden las escrituras. Por eso en Gálatas 2:21 dice, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, ¿para qué murió Cristo si la ley o por la ley fuese la justicia? O sea, si usted va a ser salvo por la ley, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué? Es como la niña que va donde el padre y le lleva un dibujo. Le dice, papá, mira, hermoso. Y el papá le dice, eso fue lo que hiciste. No te dio para más. Y entonces la mamá viene, la hija viene rechazada, angustiada, a querer hacer mejor el dibujo para luego mostrárselo al papá. Y resulta que el papá está angustiado, está desesperado, tiene muchos problemas y nunca va a ver ese dibujo bonito. El hombre es como una sanguijuela y nunca se sacia. Así era la ley. No había forma alguna de saciarla por la imperfección de nosotros. Y entonces viene Jesucristo, la cumple toda y te da a ti la garantía, el derecho legal de reinar con Él. Entonces, señores, la cruz es una línea divisora entre dos pactos.
Muchos leen el Antiguo Testamento, está bien, porque es la palabra de Dios. Pero si lo lees sin entender la gracia, te metes en la ley y en la condenación y acarreas maldición. El Antiguo Testamento, si lo va a leer, preocúpese primero por entender la gracia, para que cuando lea la ley a través de la gracia, con la revelación de la gracia. Cuando yo leo la ley, veo en Deuteronomio una cantidad de mandatos y en Éxodo. Y eso me condena. Cuando yo leo la ley a través de la gracia, veo que el hombre pidió la ley y que la ley no fue dada para salvación, sino que la ley fue dada para exposición del pecado. O sea que eso no me pega a mí. Yo me aparté porque a los 18 años empecé a estudiar teología y sin entender la gracia me metí al Pentateuco, a la ley. Entonces yo dije, yo soy muy maldito porque baila. Y por el berraco aplico, me voy a vagabundear. Entonces esto no quiere decir que no lo lea. Jesús aparece alrededor de 12 veces en el Antiguo Testamento, se le llaman las cristofanías. Pero más bien preocúpese por entender primero la obra de Jesucristo. Cuando los apóstoles salían a predicar, ellos no salían a predicar de Moisés. Ellos salían a predicar ¿de quién? De Jesucristo. Jesucristo nos revela a nosotros a través de su Espíritu Santo el resto de la palabra. Por eso Jesús dijo en Juan 19, consumado, o sea, terminado, o sea, cierre el capítulo, bebé, y viva ahora por la gracia y reciba, y no dé, porque ahorita tienes que recibir lo que yo hice. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Esto me vuela la cabeza. ¿El fin de la ley? O sea que la ley tiene un fin. ¿Cómo se llama el fin? Cristo. Y como yo amo a Cristo, ¿cumplo qué? La ley. Me queda mucho más fácil. Entendiendo que nunca la va a cumplir a lo absoluto. Pero es mucho más fácil. Porque ya yo no me tiro a cortar la vena cuando peco. Ya le digo, Señor, gracias porque tú me hiciste libre. Yo sé que de esta voy a salir. Entonces ya cambia todo, señores. O sea que en la cruz toda la ira fue descargada de Jesús. Todo el juicio fue absorbido por Jesús. Y todo el castigo por el pecado fue pagado. O sea que nosotros ya estamos reconciliados con el Señor para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre, repita, duro, para siempre. Esto no es una licencia para que usted peque. La gracia no es para pecar. La gracia es poder. La gracia no es pecado. La gracia es poder sobre las tinieblas. La gracia es poder sobre la pobreza. La gracia es poder sobre la enfermedad. Poder sobre mi familia. Eso es la gracia. Jesucristo. Démosle un aplauso a Jesús. Por eso en Romanos 6:14 dice el pecado, Romanos 6:14, no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea que si yo estoy bajo la gracia, el pecado no tiene poder sobre mí. Tito 2:11-12 dice, porque la gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad. ¿Sí ve? La gracia de Dios no nos quita la impiedad, no. La gracia de Dios nos enseña ¿a qué? A renunciar a la impiedad. La gracia de Dios me enseña a renunciar al pecado. ¿Sí la pilla? Bendito Dios por esto, porque no yo me hubiera ido para el hueco. Entonces, señores, lo que decía ahora, ser cristiano no se trata de ser moral. ¿Cómo así? No. Cuando usted llega a Cristo, seguir a Cristo no es tratar de ser moral.
Seguir a Cristo es amar a Cristo con todo mi corazón. Y el amor a Cristo me produce a mi excelencia moral como fruto. No es moralidad, es excelencia moral como fruto. Es uno de los dones o el don del Espíritu Santo. A lo que recibo el Espíritu Santo, ese fruto me da excelencia moral. No como meta. Ya es algo que yo me merezco, que Dios ya me dio y que es inmerecido y que Dios ya me dio. No es una meta. O sea que si usted se enfoca en ser moral, va a terminar frustrado, amargado, enfermo, señores. Conozco muchas personas, intentan ser perfectos y morales y caen en esto. ¿Y cuál es la mentira, señores, de esto, el engaño? Muchos creen que si predicamos la gracia, la gente se va a desordenar. ¿Alguien quiere salir a desordenarse hoy? Solo la gracia puede transformar el corazón. Los judíos que viven en la ley, adivinen cómo viven. Amargados. Porque viven frustrados, porque ellos saben que son pecadores y que no pueden cumplir la ley. Y odian a los cristianos. Porque entonces vino un tal Mesías que no creyeron, ni lo crucificaron, ni lo recibieron. Y entonces ese man se las puso fácil. Y nosotros aquí sí, doctores, encorbatados, cumpliendo la ley que es falso porque no la pueden cumplir. Por eso ellos viven así. Y usted ve a un judío en la calle con su gorrito y ni saludan. En mi condominio hay judíos. Y esos berracos ni saludan. Me quedo mirándolos a ver si me miran y ni me miran. Soy inmundo para ellos. Le mando una ráfaga del Espíritu Santo. Entonces yo le exhorto hoy, señores, a que ustedes salgan de esta confusión. Si tú crees en Dios, si tú crees que Dios te ama, un día y el otro te castiga, estás equivocado. Y es hora de que puedas romper con ese ciclo enfermizo. Eso se llama cristianismo esquizofrénico. ¿Ustedes conocen a cristianos esquizofrénicos? Diga, yo era uno de esos. Dígalo, ¿no? Ah, bueno. Acuérdense que Cristo nos enseña a no mentir. Entonces, hoy puede usted salir de eso, señores. Por eso la palabra dice, y conoceráis la verdad, y la verdad nos hará libres. La ley fue dada por Moisés y la gracia y la verdad vino por Jesucristo. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. No es que la ley no sea la verdad. La ley fue algo temporal. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo. Cuando conocemos a Jesucristo, Jesucristo nos hace libres. La gente cree que conocer la verdad, sí, la verdad es que existe Dios y que Dios se llama Jesús y que la tierra es de esta dimensión y bueno, no hablemos de eso, pero creen que la verdad es ser conspiranoico y entender las conspiraciones detrás de todo y esa no es la verdad. La verdad es la obra que Jesucristo hizo. Y al entender la verdad que Jesús hizo, entonces nosotros somos libres. No es saber cuánto es 2 por 2 y 3 por 5, no. Es saber lo que hizo Jesús. Entonces repita conmigo fuerte, señores. Dios está contento conmigo. Por siempre. En Cristo no estoy en juicio. Estoy en gracia. No soy evaluado. Soy amado. No soy probado. Soy aceptado. Dele un aplauso al Señor. Y finalizo con Romanos 5:1 que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que nosotros tenemos paz por medio de Jesús. Ya no hay nada que nos gobierne sino únicamente Jesucristo. Dios no te mira con lupa, señores. Él en este momento te está mirando con amor. Porque Él ya no te ve a ti, sino que ve a ¿quién? A Jesús en ti. Entonces la clave de todo esto, señores, es poder pasarse de aquí a acá.
Repita conmigo. Por obras no hay en el cielo. Por la gracia de Jesucristo, sí. Acepto la gracia. Acepto la justicia. Acepto que reino con Jesús. Y te alabo a ti, Jesucristo. Dios te bendiga por escuchar este mensaje. Espero que haya sido de mucha edificación. Recuerde seguirnos en las redes sociales, Tribu Yenelipse, Pastor Brandon Villaquirán. También puede entrar a nuestros canales que están en WhatsApp. Y conéctese con nosotros a la Tribu School también, que tenemos una doctrina hermosísima del Evangelio de la Gracia, donde lo edificamos todos los martes a las 7 de la noche. Entonces vaya corriendo, métase a los grupos, y si usted cree que este mensaje es para algún amigo suyo y le sirve para edificación, compártalo. Déjenos un comentario, por favor, que esto nos va a ayudar muchísimo para ir mejorando nuestra calidad. Y si desea hacer alguna donación a la Tribu Yenelipse, aquí debajo en el enlace está el enlace de PayPal. La gracia del Señor esté contigo. Chao, chao.